hermanos, vamos a darle inicio a este servicio de este domingo, el domingo 19 de julio. Es un gusto y un gozo saludarles, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Amén. Isaías, capítulo 53, y si usted gusta acompañarme leyendo con voz fuerte la palabra de Dios, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor, Isaías 53, del versículo 1 al versículo 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué hermoso pasaje, hermanos, vemos aquí con el profeta Isaías. Este pasaje en donde nos dice el hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Ni un solo momento, hermanos, Él dudó en venir a salvarnos. Y además, por sus heridas, ahora nosotros somos sanados. Usted necesita la sanidad de su cuerpo, puede venir a Él. Necesita sanidad en el alma, en su espíritu. Hermanos, por sus llagas hemos sido curados. Y gracias a Dios por este hermoso sacrificio y por ese infinito amor que no alcanzamos a entender. Sin embargo, podemos sentirlo. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, podemos sentir su presencia, como su Espíritu Santo nos embarga, a pesar de que no merezcamos nada, como el Espíritu Santo nos rodea de tanto amor y de tanta misericordia. Y vamos a darle inicio a este servicio orando, hermanos. Yo le voy a pedir que usted ahí donde esté, cierre sus ojos. Si va usted a doblar sus rodillas o si se va a poner de pie, hermanos, levante sus manos y declare a Dios su amor por Él. Amén. Bendito Jesús. Te alabo, te bendigo, Dios. Te bendigo en gran manera, Señor Dios. Gracias. Gracias, Jesús, por este sacrificio tan hermoso que hiciste por mí, Señor Dios. Por cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Por cada uno de nosotros, Señor Dios. Aun cuando no lo merecíamos, Señor, porque éramos ovejas descarriadas, éramos ovejas perdidas, Padre. Pero tú tuviste a bien, Señor Dios, mirarnos, Padre, y tener misericordia, sentir nuestra miseria en tu corazón, Señor Dios. Señor Dios, yo vengo delante de ti, poniendo en tus manos este servicio, Señor Dios, que a pesar de la distancia que podamos tener como hermanos, Señor Dios, físicamente, Padre, Señor Dios, tú nos unes en un solo cuerpo para buscar tu presencia. Dios, no permitas que este distanciamiento, Señor Dios, que esta cuarentena por la que estamos viviendo nos aleje de ti, Señor Dios, sino todo lo contrario, Padre, que nos afirmemos, que nos aferremos a ti, que te busquemos con todo el corazón, que no nos enfriemos, Señor amado. Permítenos, Señor Dios, buscar tu rostro fervientemente cada día, Padre. Por favor, por las circunstancias, las situaciones, Señor Dios, que necesitamos como pueblo para acercarnos a ti, Señor Dios, para darte gracias, Señor Dios, por todo lo que haces por nosotros. Dios, levantamos tu glorioso nombre, Señor Dios, porque cada día podemos ver tus misericordias. Señor Dios, porque cada día podemos sentir cómo tú bendices nuestras vidas, Dios. Señor Dios, por favor, ayúdanos a proceder en un arrepentimiento verdadero, Señor Dios. Dios, no permitas que nuestro corazón se endurezca de tal manera que creamos que somos perfectos, Señor Dios. Haznos ver nuestros pecados, haznos ver nuestras fallas, haz ver nuestros errores, Señor Dios. Por
favor te lo pido, Señor Dios. Ven a redarguir nuestra conciencia, Señor Jesús. Te lo pido por amor de tu nombre. No permitas que nos perdamos, Señor Dios, que nos quedemos atrás, que dejemos de caminar, Señor Dios. Ayúdanos en estos momentos a correr, a correr. Queremos ser salvos, queremos alcanzar la estatura que se nos ha sido propuesta. Queremos ser como tú, Señor Dios. Perdona si rechazamos muchas veces tu palabra, Dios, en la semana. Perdónanos, Señor Dios, por la ingratitud que viene a nuestro corazón. Perdónanos, Señor Dios, porque muchas veces, Padre Santo, tú vienes a hablar a nuestros oídos y no te escuchamos. Señor Dios, perdónanos si albergamos todavía enojos y rencores. Por favor, ayúdanos a trabajar con nuestro corazón. Ayúdanos a tener un trabajo constante a través del Espíritu Santo. Que nuestra intercesión venga para orar los unos por los otros, Señor Dios. Ayúdanos a interceder, Señor Santo. Ayúdanos a interceder, a sentir también misericordia por los que nos rodean, Señor Dios. Ayúdanos a trabajar para ti, que en nuestros hogares no estemos sin hacer nada para ti. Ayúdanos a hablarle a las personas de alguna forma, Señor amado. Permítenos servirte en estos últimos tiempos, Señor Dios. Permítenos ser el pueblo que se levante a hablar de tu nombre, Señor, y a predicarle a todas las naciones, Jesús. Señor Dios, no quites este fervor que hay en nuestro corazón de hablar a las almas, sino que se aumente cada día más, Señor Dios. Señor Dios, no queremos ser insensatos, no queremos ser imprudentes, no queremos estar fuera de tu voluntad, no queremos, Señor Dios, no tener este aceite extra que vamos a necesitar cuando tú vengas. Por favor, Jesús, úsanos cada día, Señor amado, úsanos cada día con nuestra familia, Señor Dios, pon paz en nuestro corazón y en el corazón de ellos, Padre. Que seamos un testimonio real de que tú eres amoroso y misericordioso, que tu amor se refleje en nuestra vida, Señor Dios, y que la gente pueda verlo a través de nuestro testimonio. Dios, no nos permite ser doble cara, Señor, doble cosa, de doble ánimo, no lo permitas, Padre. Haznos ver si estamos mal, si estamos fallando en eso, Señor Dios, por favor. Que seamos lo mismo, Dios amado, los unos con los otros, Señor, que seamos gente íntegra, que seamos gente que camine en verdad, Señor Dios. Ayúdanos a ser adoradores de ti, Señor Dios, que en las situaciones de placer o de dolor te adoremos con todo nuestro corazón, Señor Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de las situaciones que estamos viviendo en este mundo, todavía nos permites, Dios, reunirnos de alguna manera, Señor Dios, a través del internet, Padre. Gracias, Señor Dios, porque tú eres el que abres las puertas. Yo sé que muchas personas, Dios, que no vienen a una iglesia, Dios, están viendo los enlaces, Señor Dios. Toca sus corazones, Padre, para que cuando haya la oportunidad de volverte a buscar, vayan a la iglesia con todo su corazón, buscando, Dios, tu presencia. Aquellas personas que se han alejado de ti, Dios, dales esa oportunidad de regresar, Señor Dios. Y a los que estábamos caminando, Dios, yendo a la iglesia, Padre, no permitas que eso se enfríe en nosotros, Señor Dios. No permitas que estemos con esa sensación de no querer regresar a la iglesia. Padre, haznos amar, Dios, tu casa. Haznos amar, Señor Dios, el regresar como hermanos en Cristo, alabarte, Señor Dios. Quita cualquier temor que no sea tuyo, Señor Dios. Cualquier miedo que venga de parte del enemigo, quítalo en el nombre de Jesús. Y solamente ayúdanos a temerte a ti, Señor Dios, sabiendo que tú eres el que tienes el control de las cosas, con un cerco especial, Padre. Guárdanos de toda plaga, Señor Dios, de cualquier enfermedad o peste que venga a este mundo por juicio, Señor Dios. Haznos estar a cuentas, Dios, para que no seamos parte de estas situaciones, Padre. Gracias te damos, Dios, y damos inicio a este servicio, que tu presencia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, aleluya. Vamos a darle inicio a la adoración, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Me has tomado en tus brazos.
No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Jesús. De tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Jesús. De tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, que cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas
y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor Dios. Señor Dios, ayúdanos a menguar, Dios, para que crezcas tú, Dios, dentro de nosotros, Señor Dios. Te entregamos todo lo que somos, Dios, toda nuestra vida, toda nuestra familia, nuestros hijos están en tus manos, Señor Dios. Nuestra vida misma, Señor Dios, está en tus manos, Padre. Ven, Dios amado, a trabajar en nuestras vidas de tal manera, Señor Dios, que podamos sentir tu presencia a cada instante, Señor Dios. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Señor Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar por la palabra de Dios. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre amado, rogando, Dios, que bendigas tu palabra, seas tú a través de ella hablando a nuestra vida, trayendo tu luz, trayendo tu amor, tu misericordia a cada uno de nosotros. Ven a enseñarnos, ven a guiarnos. Señor Dios, ven y abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Queremos, Dios, que vengas y nos hables de una manera personal. Señor Dios, sea tú usándome, que tu Espíritu Santo sea ministrando. Seas tú hablando, seas tú, Señor Dios. Simplemente soy el instrumento el cual tú usas, Padre amado, para que tu palabra salga. Señor Jesús, sea tú, Señor Jesús, usándome, Padre amado, no sé cómo entrar ni cómo salir, pero que cada uno de mis hermanos pueda recibir tu palabra, seas tú a través de ella. Por amor de tu nombre, te lo pedimos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11 y 12. Dice así: Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiéndolo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Hermano, aquí está hablando de Manasés, está hablando de los juicios que Dios trajo a Manasés y cómo Manasés tuvo que aprender a humillarse a sí mismo y reconocer sus pecados, reconocer sus fallas delante de Dios. Y entonces Dios, cuando él se arrepintió y reconoció sus fallas delante de Dios, Dios pudo restaurar su reino, Dios pudo restaurar su vida, su matrimonio, su familia, todo lo que él era, todo lo que él poseía, Dios pudo restaurar. Mientras él no se arrepentía, Dios no podía hacer nada. Y entonces, hermanos, porque la humildad, hermanos, es poderosa. La humildad, no hay tanto poder como cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo nos humillamos, no hacemos otra cosa más que clamar a Dios
y reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados delante de Dios, y entonces Él escucha nuestro clamor, y entonces Él puede traer libertad. Y este punto, hermanos, el cual vamos a ver hoy, dice, la humildad verdadera causa que Dios nos traiga libertad. Quiere decir que si yo me humillo delante de la presencia de Dios, Él va a traer libertad para mí. Libertad me va a hacer libre de mis pecados, me va a hacer libre de culpa, me va a hacer libre de todo aquello que traigo cargando y que no me deja avanzar, no me deja continuar. Dios va a traer libertad. Pero siempre y cuando yo reconozca mis pecados, siempre y cuando yo me humille delante de la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, hablan acerca de Manasés, de cómo Dios humilló y afligió a Manasés, porque Dios, a través de las situaciones que Dios permitió en la vida de Manasés, Dios vino a juzgar la idolatría de Manasés, Dios vino a libertarlo, hermanos. Cuando él se humilló delante de la presencia de Dios, entonces Dios pudo hacer algo por él. Hermano, mientras tú y yo no nos humillemos delante de la presencia de Dios, Dios no puede hacer nada por nosotros, porque estamos rebeldes, porque estamos en contra de su plan perfecto, estamos en contra de su voluntad. Entonces Dios no puede salvarnos de nada. Pero mientras no nos humillemos, es Dios, y entonces Dios va a mandar situaciones difíciles a nuestra vida con el propósito de que tú y yo procedamos al arrepentimiento y Él entonces nos haga, tú y yo podamos entonces clamarle a Él y Él traer libertad a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la liberación de una situación de congoja no llega mientras tú y yo estemos en rebeldía. Mientras tú y yo sigamos obstinados por situaciones o cosas, no puede llegar la libertad a nosotros. Mientras tú y yo estamos rebeldes en contra del Señor, en contra de su voluntad, mientras yo no reconozca mis pecados, mi culpa y me arrepiente de aquellas cosas que he hecho mal, entonces Dios no puede oír mi oración. Dios no puede traer libertad a mi vida. Él vino, dice, Él es mi Salvador, Él es quien me libera, Él es quien trae libertad, pero siempre y cuando yo venga y me arrepiente de mis pecados, de mis fallas, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Nuestro orgullo, hermano, todo el tiempo nos hace pensar que Dios no nos da lo mejor. Mi tonto orgullo siempre piensa que necesito más, que merezco más, que no es justo lo que tengo, que no es justo esto, que no merezco lo que tengo. Pero hermano, uno cuando ha aprendido a humillarse delante de la presencia de Dios, uno ha aprendido y ha sabido que Dios siempre nos da lo mejor. Dios siempre nos da lo mejor, Dios siempre nos da de su misericordia, de su amor, Dios siempre nos da lo mejor, así sea un problema es lo mejor, porque ese problema nos va a acercar a Él, ese problema nos va a hacer que tú y yo clamemos delante de Él. Ese problema nos va a hacer que tú y yo clamemos, que tú y yo le busquemos, que tú y yo tengamos el deseo de estar cerca de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando no me humillo delante de la presencia de Dios, entonces me alejo de su presencia, entonces me vuelvo rebelde, entonces empiezo a acusar el gobierno de Dios, empiezo a acusar y empiezo a decir, mi tonto yo, me empieza a decir que no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que estoy viviendo, no es justo la situación en la cual me encuentro, pero cuando tú y yo reconocemos nuestras fallas y nuestros pecados y nos humillamos delante de la presencia de Dios, entonces entendemos que Dios siempre nos da lo mejor, que su misericordia es grande, su misericordia es grande, su amor es grande para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al libro de Job. Job capítulo 22. Gracias, Dios. Job capítulo 22, versículo 29. Dice así: cuando fueren abatidos, dirás,
tu ensalzamiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Cuando nuestros lamentos, hermanos, de humildad suben desde el lugar más bajo, cuando tú y yo nos humillamos hasta el lugar más bajo delante de la presencia de Dios, Dios va a oír nuestra oración. Dios va a escuchar desde el lugar donde Él se encuentra, en el lugar alto, en el lugar altísimo. Él va a escuchar, pero siempre y cuando yo tome el lugar más bajo. Él va a escuchar y por lo tanto, hermano, Él nos oye, Él nos levanta de nuestra posición abatida en la cual tú y yo nos encontremos. Él nos escucha y Él todo el tiempo nos escucha, pero siempre y cuando tú y yo nos humillemos. Hermano, se los he dicho y se lo he venido diciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, venimos delante de la presencia de Dios y pensamos que no tenemos nada de que arrepentimos? No tenemos nada que confesar, no tenemos nada que entregar. Estoy bien delante de Dios y es lo que nos hace pensar nuestro tonto yo, nuestra carne, que estamos bien, no hay nada de que arrepentirse. Y por más que tú en tu carne y en tus pensamientos haces cuenta de que has hecho mal, sigues pensando que estás bien delante de Dios y no hay nada de qué arrepentirse. Mas, sin embargo, cuando tú pides la dirección del Espíritu Santo que venga a mostrarte en qué estás mal, el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida y viene a mostrarnos en qué estamos mal. Y entonces nos damos cuenta que hay mucho de qué arrepentirse, hay mucho que entregar, hay mucho en qué ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. La humildad, hermanos, tiene el poder de hacernos libres de toda ira. La humildad tiene el poder de hacernos libres de cualquier enojo. Tiene el poder de hacernos libres de la ira de Dios, aun cuando Él se presente como un vengador, aun cuando Él, hermano, se presente como un Dios de misericordia. Él se presenta, hermanos, delante de nosotros. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Él y reconocemos, Él se olvida. Cuando tú te humillas, cuando yo me humillo delante de la presencia de Dios, Él se olvida de aquello, hermano, que tú y yo hemos hecho mal. Cuando tú vienes delante de Dios y confiesas tus pecados y le pides perdón a Dios, Él se olvida por completo. Él viene y perdona. Él viene y pone su sangre sobre aquello que yo estoy clamando mis pecados, estoy confesando mis pecados y me estoy arrepintiendo. Él viene y pone su sangre preciosa sobre esos pecados y Él se olvida por completo. Porque ese es el amor, porque esa es la misericordia de Dios. Ese es el premio, hermano, de cuando tú y yo nos humillamos delante de su presencia. Gracias, Jesús. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 10. Gracias, Jesús. Versículo 17. Salmo capítulo 10, versículo 17. Dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Fíjese cómo dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. En otras palabras, aquel que viene y se humilla, Él escucha. Aquel que dispone su corazón, entonces Dios pone su oído atento a oír. Cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo hacemos lo que nos corresponde hacer, que es humillarnos delante de la presencia de Dios, Él oye, Él pone atención a la oración que tú y yo le digamos delante de Él. Hermano, la humildad tiene una suave voz, pero al mismo tiempo es fuerte. La humildad suave, de suave voz, pero al mismo es tan fuerte como la voz de Dios. Gracias, Jesús. Hermano, y no hay otra cosa mejor
que tú y yo podamos hacer que humillarnos delante de la presencia de Dios. No hay otra cosa en la cual tú y yo, hermanos, podamos hacer que reconocer nuestros pecados y fallas delante de la presencia de Dios y humillarnos delante de Él y reconocer lo que somos. Vuelvo a decirte, nuestro tonto orgullo nos hace pensar que no hay nada de qué arrepentirse. Pero, hermano, mientras estemos en esta tierra, todos los días tenemos de qué arrepentirnos. Ya vienen malos pensamientos, ya viene nuestra mente tejedora, que empiezas a ver cosas que no son, a oír cosas que no son, empiezas a imaginar que ya están contra ti, que ya están hablando contra ti, que ya todo el mundo la trae contra ti, y tu mente está tejiendo cosas. Pero mientras tú y yo no nos humillemos delante de la presencia de Dios, les digamos: Dios, esto es lo que soy. Conoces mi vida, conoces mi corazón. No puedo ocultar lo que soy. Hermano, dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. ¿Qué verdad? La verdad del Señor Jesucristo nos hace libres. Y Él vino a darnos libertad. Él vino a hacernos libres. Yo no sé cómo te encuentres tú. A lo mejor te encuentres atado. A lo mejor te sientes atado. Hermano, pero lo que nos corresponde hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios. Lo único que nos corresponde hacer es clamar a Él y reconocer nuestros pecados y confesarlos y arrepentirnos delante de Él. Y entonces Él nos va a hacer libres. No importa cómo te encuentres, no importa cómo estés. ¿Por qué no venir delante de Dios y en humildad y decirle: Dios, aquí estoy? Tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Otro punto, hermanos, de la humildad es que la humildad verdadera causa que la boca de Dios nos hable bien, ya sea en juicio o en liberación. Además de abrir Dios sus oídos para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra confesión, la humildad también tiene el poder de abrir la boca de Dios para hablar. Cuando Él lo hace, hermano, pronuncia juicio o liberación. Dependiendo de nuestra voluntad, dependiendo de cuánto tú y yo nos humillemos a nosotros mismos delante de su poderosa mano de Dios, es como Dios va a abrir su boca y va a traer juicio, va a hablar juicio o va a hablar liberación. O sea que tenemos una balanza. Por un lado, Dios va a abrir su boca para pronunciar juicio. Pero por el otro lado, Dios va a abrir su boca para pronunciar liberación. Y, hermanos, la humildad verdadera hace que Dios detenga sus juicios. Nuestro arrepentimiento, hermanos, y el poder contenido en la humildad del Señor Jesucristo obra a nuestro favor, haciendo que Dios cambie los veredictos, haciendo que Dios cambie sus juicios. Aunque ya hayan sido, hermanos, pronunciados por su boca, cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano, podemos hacer que Dios cambie sus veredictos, aunque Él ya haya abierto su boca para juicio. Pero si tú te humillas, Él puede cambiar el veredicto de aquel juicio que dio. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Porque Dios pudo abrir su boca para dar juicio. Pero cuando ya
Dios abrió su boca para dar juicio. Y tú y yo vamos delante de su presencia y nos humillamos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos nuestra culpa. Hermano, Él puede cambiar su veredicto. Él puede cambiar su veredicto. Bendito sea el nombre de Dios. Él puede cambiar su veredicto. Gracias a Dios por ello. Gracias, Jesús. Los hombres, hermanos morales, consideran sus propias palabras como juicios, como algo irrevocable, como algo que así es, así se tiene que hacer y no hay cambio, no es algo que no hay, algo irrevocable. Y a veces así somos, hermanos, cuando tú y yo emitimos un juicio. Emitimos un juicio y damos un veredicto. Nadie te preguntó, nadie te pidió opinión, pero tú y yo somos prontos para enjuiciar a tal persona, a enjuiciar a, llámese quien sea. Somos prestos y decimos, y así va a ser, porque el juicio que estoy dando es irrevocable. Así va a ser y vas a ver, y de mí te vas a acordar, vas a ver. No, hombre, si yo soy, vieras, qué bueno soy para esto. Pero cuando nadie te pidió que abrieras tu boca para juicio, el único que puede abrir su boca para juicio es el Señor Jesucristo, es Dios, nadie más. Mi hermano, a veces somos tan crueles en enjuiciar a alguien. Siempre le digo a los hermanos, dice la palabra de Dios, con la misma vara que mides, o serás vuelto a medir. Lo que siembras cosechas. Y esas dos partes, hermano, ¿cómo se nos olvida? Somos buenos para enjuiciar. Somos buenos para hablar de alguien. Somos buenos para decir nuestro veredicto aun cuando nadie nos los pide. Pero se nos olvida que medimos, se nos olvida que sembramos, se nos olvida la cosecha. Y a la vuelta de la esquina, a veces Dios en su grande amor y en su grande misericordia, luego a la vuelta de la esquina, sale, mediste, te miden, hiciste, cosechas. Y a veces eso se nos olvida. Pero gracias a Dios, porque Él siempre viene a recordarnos lo que sembramos y lo que medimos. Entonces, hermano, me gusta esto que dice que Dios, cuando tú y yo nos humillamos, aunque Dios ya haya abierto su boca para enjuiciar, Dios puede cambiar su veredicto, siempre y cuando tú y yo nos humillemos delante de su presencia. Eso es hermoso, eso es hermoso. Dios ya pudo haber dado un juicio sobre ti, pero cuando tú vas y te humillas, Él puede cambiar su veredicto. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios por ello. Gracias, Dios. Los caminos de Dios, hermanos, son algo extraordinario. Son algo extraordinario por lo cual el hombre camina. Por lo cual el hombre decide caminar bajo la voluntad de Dios. Los caminos de Dios son hermosos. Es algo maravilloso caminar con Dios. Pero cuando Dios pone en manos en reversa sus juicios, nos damos cuenta del gran poder cambiante de la humildad que en realidad tiene. El poder de la humildad, hermanos, puede retroceder y detener la mano del juicio de Dios, porque ese es el poder de la humildad. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos logrado mucho cuando nos humillamos y reconocemos nuestras fallas? En lo natural. ¿Cuántas veces has ganado mucho cuando te humillas y reconoces tus fallas y reconoces tus culpas y has ganado mucho? Hermano, ¿cuánto más en Dios? Cuando tú y yo nos humillamos, hermano, ganamos mucho, 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 mucho. Cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos nuestros pecados y fallas, hermano, ganamos muchísimo. Ciertamente, el enemigo viene y nos dice, a ver qué ganaste, mira, quedaste como un tonto, mira cómo estás ahora, mira cómo te sientes, mira, todos se van a burlar de ti. Hermano, y mientras tú y yo le hagamos caso al diablo, de lo que viene a decirnos en nuestra mente, hermano, entonces estamos mal.
Aquí lo que importa es que diga Dios. Entonces, hermano, cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, hermano, ganamos muchísimo, muchísimo. Otro ejemplo, hermanos, es el rey Darío. Darío había firmado un decreto que había sido formulado por hombres celosos, de la posición arraigada en celos, hombres celosos por la corona, una corona que querían ganar con orgullo, una corona que querían ganar con una mala ley, pero querían ganar. Y los decretos, hermanos, prohibían cualquier petición en el hombre, cualquier petición del hombre por 30 días. Y de cualquier dios u otro hombre aparte del rey Darío. O sea, tenía que ser solamente por el rey Darío, nadie, no por ningún otro dios. Y estos hombres malvados, hermanos, sabían de Daniel, que Daniel no cesaría de orar. Sabían, hermanos, que Daniel era fiel a Dios. Sabían que Daniel oraba todos los días, que confiaba en Dios, que esperaba en Dios, que creía en Jehová Dios. Sabían lo que Daniel era. De tal manera, hermanos, que todo el tiempo esperaban ponerle una trampa a Daniel para que Daniel, hermano, cayera, hiciera lo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Y de tal manera, hermanos, que esos hombres no se detuvieron hasta que pusieron una ley que fuera irrevocable para que el rey Darío entonces mandara a poner a Daniel en el pozo de los leones. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 15. Gracias, Jesús. Espérenme tantito porque se me va a apagar esto. Gracias, Dios. Daniel capítulo 6, versículo 15. Dice así: Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: Sepas, oh rey, que es la ley del Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Dice el versículo 16: Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, ni la amistad de Daniel con el rey, ni su necesidad personal por los servicios que Daniel le ofrecía al rey, lograron que el rey se humillara a sí mismo y cambiara la palabra que había sido pronunciada. Aun cuando él tenía una amistad muy grande con el rey Darío, aun cuando él tenía una necesidad y prestaba sus servicios al rey, hermano, no lograron que él se humillara a sí mismo, que el rey se humillara a sí mismo y cambiara el juicio, el decreto que ella había pronunciado. Dijo: ya di la orden, y si Daniel, hermano, no se humilla, que lo echen al foso de los leones. Daniel, hermano, fue arrojado al pozo de los leones, pero Dios, en su grande amor y su misericordia, Daniel sabía humillarse delante de la presencia de Dios.
Daniel sabía reconocer lo que era, sabía reconocer sus fallas. Daniel sabía humillarse a sí mismo delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Humillarse a sí mismo delante de Dios. Y entonces Dios lo liberó. Dios trajo libertad sobre de él. Hermano, no importa en qué situación tú y yo nos encontremos. No importa en la situación en la que tú te encuentres. Si tú te humillas delante de la presencia de Dios, no importa en la situación en la cual tú te encuentres, Dios puede traer libertad a tu vida. Dios puede hacerte libre de cualquier situación en la cual tú te encuentres, siempre y cuando tú te humilles delante de la presencia de Dios. Hermano, yo no sé cómo estás tú. Yo no sé cómo te encuentras tú. Pero sí te puedo decir algo. Que el único que te puede librar se llama Jesucristo. A lo mejor Dios ya abrió su boca para enjuiciar. Pero si tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él puede cambiar el veredicto, Él puede cambiar el juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, porque ahí donde tú estás, no inclinas tu rostro. Y no venimos delante de Dios, hermanos, ¿por qué no venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados? Y confesamos nuestras fallas y nos humillamos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios y decirle a Dios, ciertamente, aquí estoy. He fallado, he cometido errores, he cometido pecado. Pero sé que tu sangre preciosa puede hacerme libre. Sé que tú puedes venir y hacerme libre y tú puedes cambiar si ya abriste tu boca para dar juicio. Tú puedes cambiar el veredicto, Señor Dios, por amor de tu nombre, Padre amado. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Tú conoces cómo nos encontramos delante de ti, Señor Jesús. Pero ven, Dios, ven en este día y haznos libres. Trae libertad, la libertad que necesitamos, Señor Dios, por amor de tu nombre. Señor Jesucristo, ven en este día, en esta hora, Padre amado. Ven, Señor Jesucristo, permítenos confesar nuestros pecados delante de ti, reconocer nuestras fallas y clamar esa sangre preciosa sobre cada uno de nosotros. Y esa sangre nos haga libres, Dios. Nos haga libres por amor de tu nombre, Padre amado. Tú eres el único que puede traer libertad a cada uno de nosotros. Tú eres el único que nos puede librar de cualquier situación, de cualquier problema. Señor Dios, tú eres el único que puede hacernos libres, Padre amado, por amor de tu nombre. Señor Dios, yo ruego por mis hermanos, aquellos que están viniendo delante de ti, Padre amado. Hazlos libres por el poder de tu nombre, por el poder de tu sangre preciosa, Padre amado. Señor Jesucristo, gracias por la porción de palabra que has traído a cada uno de nosotros. Guárdala, acércala, sea tú, Señor Dios, cercando tu palabra, Padre amado, y a su tiempo de fruto. Dios, gracias por la palabra que has traído a nuestra vida, por haber venido y hablar a cada uno de nosotros de manera personal, Padre amado. Gracias te damos en este día, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por lo bueno y justo que tú eres para con cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a decir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Señor Jesús, despídenos en paz. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Saludos y bendiciones. Hasta pronto.